Vía Pública. 11 de la noche con 1 minuto, les damos la bienvenida a este Vía Pública en este día, un día de aquellos acontecido, noticioso, relevante en Chile, también en todo el mundo. El planeta hoy ha mirado, por supuesto, al Vaticano, se han sacado conclusiones, han hecho muchas reflexiones además sobre el Papa Francisco, y acá en Chile hemos hablado bastante sobre su visita al año 2018. El mundo católico está de duelo por el fallecimiento del Papa, porque fue el primer jesuita, el primer latinoamericano, además en llegar a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Jorge Bergoglio había enfrentado una serie de complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizados por varias semanas, más de 30 días, y tenía una leve mejoría que le permitió volver a sus funciones a la cabeza de la Iglesia. Incluso el día domingo había aparecido para celebrar la Pascua. Sin embargo, esta mañana, desde la Santa Sede, se informó su deceso a los 88 años. El Papa Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María de la Mayor en Roma, según expresó en su testamento, luego de regir la Iglesia Católica durante más de 12 años. A partir de este miércoles 23 de abril, los restos del máximo pontífice serán trasladados hasta la Basílica de San Pedro y se espera que su funeral se celebre dentro de 4 a 6 días. En el próximo cónclave, que reunirá a cardenales de 93 países, se elegirá al sucesor de Jorge Bergoglio, quien se sentará en el sillón de Pedro. El cardenal Fernando Tchomalí será el único chileno, el único de los 4 cardenales que tiene el país que tiene derecho a voto. Bueno, gigante la figura del Papa Francisco. Queremos profundizar en su legado, también en la visita tan aproblemada y acontecida del año 2018 a nuestro país. Y para eso nos acompaña acá en el estudio Benito Baranda, fundador de la ONG América Solidaria, exdirector del Hogar de Cristo y también coordinador de aquella visita. ¿Qué tal, Benito? Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo que fue la visita de Francisco a Chile, ¿cuál es la primera reflexión como hombre católico, cercano además siempre al mundo jesuita, en torno a la muerte del Papa? Bueno, yo creo que se veía venir la muerte, ¿no es cierto? Él estaba muy delicado de salud. Yo lo vi en la visita aquí en Chile y ya le costaba caminar, le costaba movilizarse, subir al avión. Y la primera reflexión yo creo que en la mañana fue dar las gracias por este tiempo que lo tuvimos de Papa, por todo lo que trabajó, por transformar la Iglesia en una Iglesia más cercana al Evangelio y por acercarnos profundamente a los más pobres. Yo creo que eso es un camino que incipientemente Juan Pablo I había comenzado a hacer, pero durando tan poquito tiempo, un poquito más de un mes, no había logrado avanzar con la fuerza que avanzó el Papa Francisco. ¿Y el legado del Papa, 12 años y un poquito más, se podrá mantener o puede haber un revoltijo tal en el famoso cónclave que puede la Iglesia quizás girar en otra dirección? Bueno, yo soy de los que opinan que los legados se mantienen y a veces sumergidos, pero se mantienen, porque cuando tú inicias transformaciones y también institucionales, porque hizo grandes reformas dentro de la Iglesia, dentro de la institución probablemente de la Iglesia, yo creo que se van a mantener. Si uno ve el continuo desde Juan XXIII en adelante, desde el Concilio Vaticano II, bueno, muchas cosas se han ido manteniendo, algunas se han sumergido un tiempo, pero han vuelto a salir después, y yo creo que en este caso se va a mantener. Bueno, el legado del Papa es grande, más de 12 años de pontificado, muchos viajes, recorrió prácticamente todos los continentes, muchos países, pero hay una sombra quizás en sus viajes apostólicos, que es la visita a Chile en enero del 2018. Tú fuiste el coordinador, fue un fracaso a ojos de todo el mundo. Para Chile quizás no, pero a ojos del mundo sí. ¿Qué recuerdos tienes para iniciar esa conversación? Bueno, yo no la considero un fracaso y lo he manifestado... Desde el mundo católico, digo yo, a nivel mundial, sí, no desde Chile. Pero yo lo manifiesto que fue un gran cambio en la manera en que él concebía lo que estaba ocurriendo, no solo en la iglesia chilena, sino en la iglesia del resto del mundo en relación a los abusos. Fue también, yo creo que, una toma de conciencia más profunda de parte de él del tipo de obispos que tenían que prestar servicio dentro de la iglesia. Y yo creo que tuvo momentos espectaculares. O sea, si uno ve el encuentro que tiene con las personas privadas de libertad, las mujeres privadas de libertad, es un momento muy profundo donde dice que a pesar de estar privadas de libertad, la dignidad de ellas nunca se pierde. Y algo similar ocurre en Temuco, ¿no es cierto?, en el encuentro con las comunidades mapuche. Entonces yo considero que hay una trayectoria de lo que va ocurriendo, pero claro, estamos en un país muy herido en la iglesia, ¿no es cierto?, especialmente con la jerarquía, en un país también más secularizado y en un país que está viviendo una alta tensión en relación a las instituciones. Con el retorno de la democracia cambiaron muchas cosas también en el vínculo con las instituciones. Entonces, yo creo que fue una visita que, cuando uno la mira como en el largo tiempo, ¿no es cierto?,
va a causar grandes transformaciones también en la Iglesia, no solo chilena, sino también yo creo que está impactando en muchas de las acciones del Papa a nivel mundial. Ya, pero no fue una visita que se recuerde como la del Papa Juan Pablo II el año 87, tuvo un cariz Claro. distinto. Tuvo un cariz distinto, las sí, por los consecuencias fueron a posteriori, además. Claro, los contextos son muy distintos, yo creo que es poco comparable, pero claro, en el momento fue una experiencia dura para el episcopado, dura para la Iglesia Católica. ¿Y en qué momento de la visita se dieron cuenta de que algunas cosas quizás no iban a funcionar como estaban preparadas? Bueno, yo creo que uno de los momentos más complejos, ¿no es cierto?, de la visita fue que nos habíamos preparado toda la frontera, el Estado. Yo estaba a cargo de la parte de la coordinación de parte del Estado. Monseñor Ramos estaba a cargo de la coordinación de parte de la Iglesia y preparamos a la frontera chilena para que ingresaran muchos argentinos. Y nos dimos cuenta que no ingresaron argentinos. Y ingresaron muy poquitos. Llegaron a Temuco algunas caravanas argentinos, aquí a Santiago también, pero mucho menos de lo que se contemplaba. Pensábamos que iba a ser una avalancha de argentinos que iba a venir. Lo segundo es que en algunos casos, ¿no es cierto?, especialmente en los jóvenes, por ejemplo, no concurrió la cantidad de jóvenes que se esperaban a Maipú. En Maipú, claro, en el templo. También teniendo una explanada muy grande. Se dice que cuando llegó al aeropuerto también se esperaba que hubiera una caravana de autos, de gente saludándolo al paso, y tampoco había, ¿no? Lo mismo San Pablo. Bueno, ahí no pudimos lograr que fuese todo el tiempo en papamóvil porque su condición de salud no lo permitía. Entonces llegamos a la parroquia San Luis Beltrán, se arrodilló en la tumba de Monseñor Enrique Alvear y después se fue en un vehículo hasta la Anunciatura, la Costanera. Entonces, claro, uno se fue dando cuenta que el fervor que ocurrió en la visita del Papa Juan Pablo II no era el mismo. Por supuesto, las condiciones sociales, políticas y culturales eran distintas, pero igual se veía venir una visita diferente a la que se había tenido en ese momento. Y las características de la Iglesia con el vínculo con la comunidad estaban muy heridas por los abusos y por la tensión que existía en torno a los abusos con la comunidad católica. ¿Y por qué el Papa no pudo leer el momentum que vivía Chile, el momentum que vivía la Iglesia Católica con esos dolores que eran además muy mediáticos, muy conocidos por la gente a través de la televisión de reportaje? ¿Por qué él no se informó bien o por qué no quiso escuchar? ¿Por qué fue un poco tosudo el Papa? Yo creo que el principal elemento, lo señaló él después, él era informado a través de las personas que tenían la autoridad de la Iglesia chilena. El cardenal Ezzati, en este caso el cardenal Errázuriz, claro, probablemente. Exactamente, y en la Anunciatura, el nuncio también, pues. Y Ivo Scapolo. Claro, yo creo que esa información que llegaba, por supuesto, no era de lo que estaba pasando en el sentir de la Iglesia. Uno podría decir, se podría haber informado por otro lado, pero hay que tener cuidado porque las visitas eran muchas, tú mismo dijiste, fueron tantas las visitas, tantas las actividades del Papa, que bueno, que sus interlocutores más directos son esas personas a las cuales confía. Ellos seguramente lo apoyaron para que fuese Papa, lo mismo, ¿no es cierto?, el nuncio que preparaba la visita también en Chile. Entonces, claro, yo creo que carecía de eso. Pero hay que recordar que las características de él, cuando toma conciencia, inmediatamente pide perdón. Esto ha ocurrido en muchos casos, ¿no es cierto?, en la vida de él como Papa, ocurrió en muchos casos. Pide perdón y enmienda el camino y hace un acto, ¿no es cierto?, que es tremendo, que es invitar a las tres principales víctimas, ¿no es cierto?, a los denunciantes de Caradima, a Roma, para reunirse con ellos. Después convoca a todos los obispos de Chile y les pide que pongan los cargos a disposición, que algo que yo no sé, no recuerdo, a lo mejor ha ocurrido antes en la historia de la Iglesia, pero por lo menos yo no lo recuerdo. Yo viví un tiempo prolongado en Roma estudiando con mi esposa y no recuerdo que alguna iglesia, otra iglesia local haya sufrido lo que le tocó vivir a los obispos chilenos. Ya te voy a preguntar un poquito más de aquello, pero no me quiero saltar el episodio de Iquique, porque de Iquique no se olvidó más el Papa. Había muchas más expectativas de público, 200.000, Claro. 300.000, ¿y cuántos llegaron finalmente? 30.000, 30.000 personas. Sí. Las imágenes aéreas son para llorar finalmente Sí, de lo que pasó allí. Claro, se desplazó la celebración del centro de Iquique, de la entrada de Iquique, ¿no es cierto?, hacia Playa Lobito, a un lugar muy grande de la universidad. Eso yo creo que afectó, pero yo creo que también venía afectado por lo que había ido ocurriendo en relación principalmente a Monseñor Barros, las reacciones que le había tenido, la presencia de él y el poco entusiasmo de la comunidad. Yo creo que, claro, porque la gente va a La Tirana de manera masiva, podría haber llegado a la Playa Lobito de manera masiva, ¿ya? Y era todo el norte, porque fue gente de Antofagasta, fue gente de otras ciudades también del norte. Pero claro, ahí fue, yo creo, una toma de conciencia también del Papa de que algo estaba pasando en la iglesia chilena. Y después, ¿no es cierto?, en el viaje de regreso, yo creo que otras personas le hablan, toma conciencia de lo que él dijo, pide perdón en el vuelo inmediatamente, ¿no es cierto?, de lo que él había dicho, porque se da cuenta que se equivocó en lo que dijo y comienza a enmendar rumbo. Bueno, y ahí
ocurre todo lo que después ocurrió, ¿no es cierto?, con la iglesia chilena y con otras iglesias del mundo. Y él era cercano de alguna manera al obispo Barros, porque con toda esta polémica que precedió la llegada de él a Chile, se hablaba mucho del obispo Barros. Me acuerdo perfectamente allí reporteando en aquellos días, y él desde el primer minuto decidió mostrarse con el obispo Barros. O sea, entre 30 y tantos obispos podrían haberlo mandado al último lugar, pero lo puso al lado. ¿Por qué se empecinó tanto en hacer? ¿Era amigo del obispo Barros? Yo no tengo conocimiento, puede ser que le recomendaron estar ahí, apoyarlo, ¿no es cierto?, en ese momento. Alguno de los otros obispos le dijo, hay que apoyarlo, pero no tengo información acerca de eso. No sé si el obispo Barros también se colocó en ese lugar para poder estar más cercano a él y recibir como el apoyo frente a la dificultad que estaba viviendo en la diócesis de Osorno. Pero claro, eso generó mayor malestar en una parte importante de la comunidad católica. Incluso Iquique lo defendió, pues ahí dijo que era toda una columna frente a una periodista. Exactamente, con una periodista, sí. Y allí en el aire inmediatamente como que se da cuenta, alguien le dice, oye, la embarraste. Al parecer tenía varios orejeros también ahí del círculo cercano. Lo que viene de allí para adelante, ¿cómo cambia la Iglesia Católica chilena y cómo cambia la Iglesia Católica del mundo? Porque hay unos ojos grandes puestos sobre lo que pasó en este país. Bueno, yo creo que primero se produce un cambio en relación a la investigación más profunda de las denuncias. Y Monseñor Chicluna quizás encabeza toda esta como imagen de lo que se comienza a realizar. Y eso, bueno, causa grandes tensiones entre la Iglesia Católica. Yo creo que no recuerdo un periodo, por lo menos que me tocó vivir a mí, con tantas personas expulsadas, personas famosas que habían sido cardenales, importantes, ¿no es cierto?, que los van sacando de la Iglesia Católica y los van castigando, lo que genera, bueno, muchas dificultades, pero cambia, y creo que lo que viene después es un resurgir de una iglesia diferente, que ojalá por los nombramientos que el Papa hizo posteriormente, hacen una iglesia más modesta. Muchos de los obispos nombrados en el mundo son personas que tienen una trayectoria de servicio a los demás, menos vinculada al poder y mucho más vinculada al servicio. ¿Fue quizás el momento más débil del Papa en sus 12 años, el tiempo que pasó entre enero del 2018 y abril, cuando se junta allá en el Vaticano, que invita a María Enedia, tú lo decías, a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton y a José Andrés Murilla para pedirles perdón en su cara, mirándolos, sintiéndolos? Claro, como se dice, los momentos débiles también terminan siendo momentos de gran fortaleza. Yo creo que esa debilidad que se muestra ahí permite un resurgir que yo creo que va a ser muy beneficioso y está siendo muy beneficioso para la Iglesia en general y particularmente para la Iglesia chilena. Claro, y allí también, Benito, uno recuerda, se envió una señal al mundo, porque se juntó primero con las víctimas, con estas 3 víctimas del sacerdote Fernando Caradima, que eran además muy mediáticas, muy conocidas en el país, y luego se junta con los obispos. Exactamente. Luego de hablar con las víctimas, habla con los obispos y le dice, el medio escándalo que tengo acá, finalmente, claro, como la sinceridad argentina. Claro, y hay cambios dentro de los obispos, ¿no es cierto? Y la trayectoria que viene después, con los nombramientos que vienen después, yo creo que va marcando un camino distinto del Papa. Y él se mete, yo creo que se involucra personalmente, conocía más o menos a los obispos chilenos, ¿no es cierto?, por la cercanía, y yo creo que cambia, ¿no es cierto?, el nuncio, nombra a otro nuncio, y eso yo creo que le va dando un respiro a una iglesia que está muy alicaída, donde hay que recordar que éramos una de las iglesias más prestigiadas o reconocidas de América Latina y pasamos a ser en poco tiempo, ¿no es cierto?, una de las menos prestigiadas de América Latina por la misma ciudadanía, donde menos se le reconocía el valor de esa iglesia, inclusive de personas no católicas. Ya, pero se demoró el Papa quizás en destituir a Ezzati, al que todos apuntaban de proteger a Barros, lo apuntaban como el culpable, como el que no escuchó, como el que mantuvo una cúpula de poder con un manto de oscuridad en Chile. ¿Se demoró el Papa quizás en sacudirse de su figura? Lo primero se demoró en escuchar a las personas mucho. Y eso puede haber sido porque los informantes, ¿no es cierto?, ocultaron parte de esa realidad. Y, por supuesto, se demoró en reestructurar la Iglesia Católica, porque eso le causó mucho daño a la comunidad católica y todavía hay personas que quedaron muy heridas en ese tiempo. Particularmente, ¿no es cierto?, en Osorno hay una comunidad que le ha costado reconstituirse, también con heridas, y donde los obispos les ha tocado trabajar mucho con la comunidad para poder reconstruir esos vínculos de confianza. Ya. Luego, en el balance que se hizo después de la gira, que fue organizada por el Estado de Chile, obviamente invitado a honor el Papa Francisco, ¿se hizo algún balance donde se tomaran en cuenta estos puntos negativos? No sé si lo dialogaron con la presidenta Bachelet o con las personas de la organización. No, nosotros no estábamos en la parte como eclesial. Hay que recordar que la visita, nosotros apoyamos logísticamente toda la visita. Yo estaba en la parte de la Comisión del Estado, éramos 3 personas que colaboramos en esa tarea. No conozco si se hizo un balance de parte de la Iglesia Católica, pero de parte del gobierno se vio que se habían cumplido las normas de seguridad con carabineros, los espacios donde se habían realizado y que había ido poca gente, por supuesto, pero como toda esa parte, el costo de eso lo asumía la Iglesia, los donantes de la Iglesia,
no nos involucramos mucho más en evaluar lo que allí había ocurrido. No era una tarea nuestra. Nuestra tarea estaba vinculada principalmente a que todo el aspecto logístico de la visita y la seguridad funcionara adecuadamente. En lo humano, ¿conociste al Papa? ¿Pudiste conversar con él? Bueno, tuve dos oportunidades en la visita muy breve y una oportunidad un poquito más larga en el año 2015, en una visita con la presidenta Bachelet, en una comitiva que nos tocó ir, estábamos con la embajadora de aquella época que falleció, Mónica Jiménez, y la verdad es que en esa visita fue muy emotivo y en el contacto con las personas en el Centro de Privación de Libertad de las Mujeres en Chile y en San Joaquín, también ahí lo sentí muy cercano y con una voluntad muy fuerte. Ahí fue muy emocionante estar en ese lugar con él. Benito, y hoy día a la luz de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha recorrido el país, que estamos maduros, estamos en nuestro país después de todo lo que ha pasado en Chile, ¿hoy día están reparadas las heridas con la Iglesia Católica? ¿Hay una Iglesia Católica que esté fortalecida, que tiene un nuevo líder además, que es Fernando Chomalí, el cardenal? Bueno, las heridas no se van a reparar, va a costar yo creo mucho tiempo en repararlas, porque cuando tú produces una herida tan profunda y se prolonga por mucho tiempo, la posibilidad de reparar esa herida tarda, porque tienes que hacer muchos cambios institucionales que nos han hecho todos, ¿no es cierto? Tienes que mover una iglesia que tiene una tradición, tienes que mover una manera de ejercer el episcopado que sea más servicial y no tan autoritario. Todos esos cambios yo creo que tengo la esperanza de que van a ir ocurriendo. Y comienza un movimiento de jóvenes que quizás está retomando esa senda. En el verano en La Serena se juntaron ya un grupo de jóvenes y yo creo que esa fuerza va a volver a retomar esos tiempos en los cuales había una gran movilización de la Iglesia Católica que impactaba a la comunidad. Pero hay que recordar que en un mundo más secularizado, esta Iglesia Católica, esta sociedad se parece más a las europeas. Nos estamos alejando de la sudamericana, donde, no sé, la adhesión a la Iglesia Católica puede ser del 60 o el 65% y nosotros estamos ya en el 50 o menos del 50%. Entonces, seguramente va a haber un resurgir, pero con un porcentaje de católicos menor y de cristianos menor. Ya, pero haciendo política ficción, si viniera el Papa mañana, ¿la visita sería más exitosa que la de enero del 2018? Mucho más ya exitosa. Ya están restañadas algunas heridas, no todas, pero algunas sí. Pero la manera también de trabajar el episcopado, o sea, con el actual, ¿no es cierto?, arzobispo de Santiago, con varios de los obispos que uno conoce hoy día, el presidente de la Conferencia Episcopal, yo creo que la manera en que eso se podría realizar sería muy potente, yo creo que sería concurriría mucho más gente de la que concurrió en ese momento. ¿Y qué es lo que viene ahora para la Iglesia Católica del mundo? ¿Cuánto puede cambiar la dirección si sale un Papa más conservador? Porque muchos al interior de la curia, en lo que hemos leído hoy día, no querían al Papa Francisco, lo encontraron demasiado chascón, muy abierto, muy progresista, muy argentino para sus cosas y quieren el regreso quizás a un papado más conservador como el de Benedicto, por ejemplo. Bueno, pero hay que recordar, ¿no es cierto?, que son 135 los que van a participar, 100 de ellos recibieron el título cardenalicio de manos de este Papa, y si uno ve los nombres que han ido apareciendo, ¿no es cierto?, a través de la prensa, por las investigaciones periodísticas, bueno, hay algunos que son bastante parecidos al Papa. El primado de Filipinas, o el cardenal Turkson, ¿no es cierto?, de Ghana, hay algunos italianos también. Yo creo que puede ser que haya a lo mejor un Papa distinto, pero la línea que impuso este Papa yo creo que va a ser muy fuerte. Cuando él dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, es difícil cambiar eso dentro de la iglesia. O sea, el que se fue a vivir a la casa en Santa Marta, dejó la estancia vaticana, le quitó ese boato medio de monarquía a ser Papa, acercándose más a la comunidad. Yo creo que casi el Papa que viene va a estar obligado a continuar en esa línea. Es muy difícil no hacerlo, ¿ya? Y bueno, tendrá sus ciclos, pero yo creo que hay una conducción de una iglesia más sencilla, más modesta, más horizontal, que inevitablemente va a seguir marcando a la Iglesia Católica. Ya, pero así como hay varias visiones entre los cardenales, ¿eso se puede modificar a un lado u otro? ¿Se puede imponer una visión sobre la otra? ¿O habrá la capacidad de llegar a acuerdo en este Van a caso? llegar a acuerdo, de todas maneras van a llegar a acuerdo, no, es inevitable. Y yo confío y creo como católico que vamos a tener un Papa que va en lo profundo, va a continuar mucho de lo que ocurrió en este papado. ¿Cuáles deberían ser las tareas de un nuevo Papa, pensando en el tránsito que está teniendo el mundo? Tenemos guerras que están abiertas, él ha pidió la paz incluso el día de ayer por las guerras, pero no se acaban finalmente. Bueno, primero yo creo que la iglesia, si no está cercana a los más pobres, no es iglesia. Y eso todavía nos falta mucho. Hay que recordar que la gran mayoría de religiosos, sacerdotes, por mucho tiempo en Chile trabajaron o con la clase media o con la clase alta,
en los establecimientos educacionales donde nosotros nos educábamos, los que teníamos recursos económicos, inclusive en muchos sectores populares, los extranjeros iban a trabajar en esos sectores populares. Hay, por supuesto, chilenas y chilenos que también trabajan allí, sacerdotes y religiosas. Yo creo que esa es una primera gran tarea que no se puede discontinuar, que ya Juan XXIII lo dijo en Concilio Vaticano II, o sea, no es algo que... Y eso de repente se aguó un tiempo, ¿ya? Con Pablo VI se anduvo aguando también todo eso, que era tan importante en la Reforma Vaticana. Esa línea tiene que continuar. Y el otro aspecto, que es tratar de colaborar en que haya un mayor entendimiento y paz, bueno, la Iglesia no tiene el poder que tenía antes, no tiene la ascendencia que tenía antes. Puede colaborar en esa tarea como colaboran otros actores, pero no tener esa omnipotencia del pasado que podía resolver esos conflictos. Yo creo que hoy día es más complejo el mundo, está más secularizado, es distinto, pero claro, el Papa que venga va a tener que seguir colaborando en esa tarea. Benito, y a nivel de congregaciones, los jesuitas llegaron obviamente a lo más alto con el Papa Francisco. Hoy día pierden poder, lógicamente, se va el Papa. ¿Qué congregación es la que debería de alguna manera hacerse el poder? ¿Los Schoenstatt, Salesianos? ¿Dónde va a derivarse aquello? Bueno, los que están ahí en Porque esto es política pura al final. Los que están en la lista no vienen ninguno de esos grupos. No conozco las tendencias, ya no conozco las tendencias. Porque no perdió poder, en eso claro. estaremos de acuerdo, perdió poder en estos 12 años. O a lo mejor su poder lo vinculó más al servicio de los demás. No sabemos la historia, lo tenemos que ver con una perspectiva histórica. Después, qué es lo que ocurrió con esos grupos, ya, porque las vocaciones son menos. Los jesuitas en Chile se han reducido y imagino que todas las congregaciones hoy día tienen menor cantidad de vocaciones, o la gran mayoría. Entonces, es más complejo. Yo creo que tiene que haber un vuelco más fuerte hacia el rol de las personas que participamos de la Iglesia Católica, hombres y mujeres laicos, ¿no es cierto? Y ese vuelco tiene que venir ahora con más fuerza. No sé si tendrán tanto poder las congregaciones como en el pasado, porque ellos ya han perdido ese poder y esa influencia, producto de lo mismo que les está ocurriendo a las congregaciones, porque van bajando su presencia a nivel mundial, como en cantidad de personas. Ojalá que primara el sentido de la Iglesia como diocesana, de que fuesen, ojalá muchas de las personas que contribuyan son las que participan efectivamente en las parroquias y colaboran con el crecimiento de esa iglesia, que es la iglesia local, que está en los barrios nuestros. Y aquí, Benito, en Chile, después de toda esta escisión que hubo prácticamente en el 2018, donde se echaron obispos, llegaron otros, cambió la jerarquía del poder de la Iglesia Católica, ¿cuántas iglesias o cuántas iglesias, habían dicho, hay hoy día en Chile? ¿Cuántas iglesias católicas o son todas iguales? Yo diría que la Iglesia Católica responden también a los grupos de personas que están en la sociedad. Yo creo participar en la única Iglesia Católica, ¿ya? Pero dentro de la Iglesia Católica hay distintas sensibilidades. Y este Papa, a pesar de las tensiones que generó, logró unificar esas sensibilidades, porque recibió críticas, pero no críticas que provocaran una división, ¿ya? Yo me siento parte de una única Iglesia Católica con distintas sensibilidades y me corresponde muchas veces discutir esas sensibilidades y defender que las personas pueden vivir su carisma distinto y no ser una iglesia católica paralela o distinta. Y peleo mucho con las congregaciones para que no armen iglesias paralelas distintas. Y no creo que eso nos ocurra hoy día en Chile con la profundidad, ¿no es cierto?, de una división. Ya, pero en la Iglesia Católica chilena, ¿cuánto poder tienen hoy, por ejemplo, el cardenal Errázuriz y el cardenal Etzati? No, ya tienen muy poquito poder. Pues sí, se produjo una renovación muy fuerte donde la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los obispos ya tienen mi edad o menos de mi edad y eso... 66 tiene Benito. Exactamente, va haciendo un cambio que van conformando una nueva comunidad de los obispos. No conozco la interna de los vínculos entre ellos, pero yo creo que el peso es mucho menor. Y no conozco la opinión que hoy día tienen ellos acerca de lo que ocurrió, porque a lo mejor también si uno les pregunta a ellos, su opinión cambió en relación a lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, sería injusto señalar algo también en relación a ello. Lo que sí considero que lo que hay que construir hoy día para el futuro tiene que ser una iglesia más vinculada a la pobreza, mucho más cercana al Evangelio y, por supuesto, con una alta presencia en el servicio a los demás. Y para esa tarea, el cardenal Chomalí tiene todo el apoyo de todas las iglesias, de todos los creyentes, de todos los obispos. Lo va a traer, lo hizo en el arzobispado en Concepción y lo va a traer. Y tiene además una gran cantidad de obispos que conozco. No conozco a todos los obispos tan profundamente, pero sí conozco a un porcentaje importante de ellos que tiene una comprensión similar de ese servicio.
El Papa fue muy incumbente en los debates del mundo, en las guerras, en las direcciones que iban tomando cada uno de los países. ¿Esa doctrina se queda? ¿Vamos a tener quizás de aquí en adelante obispos o cardenales o el Papa que se elija, que sea muy opinante, que intente estamos viendo al que reflote la Iglesia? Estamos viendo al arzobispo de Santiago, bien opinante sobre muchos temas y genera polémica. Y me parece correcto que lo haga porque está metido en el mundo, no una persona ausente del mundo. Y tiene que ayudar a reflexionar acerca de las cosas que ocurren en el mundo partiendo desde el Evangelio. Y eso va a traer contradicciones, va a traer discusión, pero me parece correcto. El Papa Francisco dijo en el encuentro de jóvenes de Río, tú recuerdas, hagan lío, les decía a los jóvenes. Sí, hagan lío. Y yo creo que... Y recen por mí. Claro, hay que hacer lío porque yo creo que hay que mover la reflexión de la comunidad en torno a lo que estamos viviendo, si se acerca o no al Evangelio, si nos permite ser coherentes con las creencias que decimos tener. Ya, pero para eso va a ser clave quién es el elegido finalmente, porque si sale uno más intelectual, como era el Benedicto, por ejemplo, quizás no hay tanto lío. No hay tanto lío, pero Benedicto armó lío silencioso. Ya yo, que estuve allí un tiempo, porque estudiábamos en Roma y tuvimos la oportunidad de conocerlo antes de que fuese nombrado Papa, yo creo que tenía algunas acciones en las que movía lío. Claro, era distinto. Fue un Papa diferente, mucho más intelectual, pero también él, en lo que él enseñaba, invitaba a ser coherentes con la experiencia de vida, ¿ya? Claro, su vida venía más desde la academia y de una persona más intelectual. Y entre los legados del Papa hablábamos de todo lo que hizo para escudriñar los abusos sexuales, abusos de poder, como lo llaman los abusados por Fernando Karadima. El mundo LGBTQ+, el matrimonio igualitario, el permitir que se casen dos personas que se quieren, que son familias finalmente. ¿Cómo va a marcar su legado que seguramente vamos a ponderar en unos años más? Bueno, él lo que habló fue de bendición, ¿ya? Yo creo que va a tener que seguir una reflexión de parte de la teología y de la Iglesia Católica en torno a ello, porque no habló de sacramento todavía. Entonces, yo creo que ese es un camino que tiene que continuar, como por ejemplo... ¿No tiene vuelta atrás? Yo creo que va a ser difícil. Puede tener un pequeño retroceso, pero va a seguir avanzando. Todo eso sigue avanzando. Si el mundo sigue avanzando, el rol de la mujer dentro de la Iglesia también. Todos esos cambios vienen con mucha fuerza. El matrimonio de los sacerdotes también vienen con mucha fuerza. Muchos sacerdotes anglicanos que dejaron la Iglesia anglicana se fueron con su esposa a la Iglesia Católica y son párrocos casados con hijos, ¿ya? Entonces, yo creo que viene toda una reflexión en torno a ello que no la va a poder detener el Papa que venga. A lo mejor va a seguir más subterránea, pero va a volver después dentro de unos años más. Y se va a tener que enfrentar y va a tener que llevar a una reflexión más detenida y más comunitaria, ¿no es cierto?, dentro de la Iglesia Católica. Benito Baranda, ha sido un gusto conversar contigo esta noche. Gracias por las reflexiones en torno a la Iglesia Católica de Chile y del mundo y también por recordar aquella visita tan dura para el Papa, para Chile y para los católicos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se está acabando ya este 21 de abril, se nos está yendo el Día Mundial de la Innovación y la Creatividad. Queremos profundizar en este tema, en la innovación, en los giros sin tornillos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. También muchas empresas que están allí trabajando en laboratorios. Estamos acá en el estudio junto a Jocelyn Olivari, gerenta de innovación de Corfo. Bienvenida, Jocelyn, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, lo primero es preguntar por Chile igual a innovación. ¿Somos un país innovador? ¿Es un buen país para innovar este? Somos un país con mucho potencial para innovar mucho más. Hoy día hay empresas que están innovando. Los últimos datos de la encuesta de innovación indican que Chile innova, el 10,7% de las empresas están innovando. Eso es poquito, de hecho bajamos de 16% más o menos, bajamos a 10,7%. Igual yo creo que hay muchas empresas que están innovando y no lo reportan y no saben que hacen innovación. ¿Y qué es innovar? ¿Cómo lo definimos? Innovar... ¿Es copiar una idea, algo que viene de Estados Unidos, que vi a lo mejor en Argentina, que alguien estaba haciendo, o es una creación propia? Mira, la innovación siempre tiene la componente de novedad. Es algo súper novedoso, significativamente distinto, o algo que puede ser significativamente mejorado. Hay innovaciones tecnológicas súper disruptivas que no se han hecho en ningún lugar y otras que pueden ser incrementales. Una mejora, por ejemplo, de proceso. El solo hecho, por ejemplo, de cumplir una normativa medioambiental implica cambiar los procesos productivos y eso es una mejora de un proceso. Nuevos productos también, algunos son nuevos para la región, algunos son nuevos para la empresa, algunos son nuevos para los mercados internacionales. Y a las empresas de repente les cuesta un poquito detectar dónde hay una oportunidad, dónde se puede hacer algo más, dónde puedo correr el cerco un poquito más.
Yo creo que ¿O no? depende del mindset. Hay algunas que lo tienen más fácil y están permanentemente identificando algunas brechas, algunas oportunidades. Hoy día, a propósito de la sostenibilidad, por ejemplo, se abren un montón de puertas. No sé, pues imagínate, tenemos hoy día problemas de estrechez hídrico. Entonces hay muchas empresas hoy día que están diciendo, bueno, podemos recircular el agua, tomar aguas grises, por ejemplo, utilizar algunos biofiltros y recuperar esa agua y volver a utilizarla en sector residencial, en sector industrial. Entonces hay oportunidades, están ahí. El tema es que hay que tener un ojo crítico y una mentalidad innovadora para ver cómo a través de investigación y desarrollo o sencillamente abordar, hacer algo significativamente distinto y eso agrega valor. Y eso es súper importante, agrega valor y aporta ahí al mercado. Y cuando alguien quiere innovar, ¿qué necesita? ¿Tener plata, tener la idea, golpear la puerta a Corfo? ¿Cuál es el proceso? Porque uno de repente se puede abismar, sobre todo estaba leyendo las empresas que ustedes han destacado como las mejores empresas o empresas de ejemplo. Son todas empresas como muy específicas, genética, de semillas, de hongos, de robótica, de construcción. Sí. Bueno, ¿cómo partieron ellos? ¿Tocar la puerta a dónde? Bueno, primero hay que tener una idea. Ya. Todos tenemos ideas, pero la diferencia una idea es buena, que sí, pues. una idea buena, ahí tiene que haber una necesidad real, porque una de las cosas súper importantes, no hay que enamorarse de la solución, hay que enamorarse del problema. Ya. Si identificamos un problema que hoy día no está siendo abordado de ninguna manera o no está siendo abordado de una buena manera, entonces la idea es poder abordarlo. Y la Corfo está para acompañar a estas empresas que, por una parte, por ejemplo, quieran fortalecer capacidades de innovación. No todas tienen las competencias para desarrollar innovaciones súper tecnológicas. Quizás quieres desarrollar algo en tu empresa y no tienes el capital humano. Entonces los apoyamos en la contratación de algún doctor, de algún magíster, algún técnico profesional en el marco de un proyecto de innovación. De hecho, tenemos empresas, ahí en el brochure de casos destacados, tenemos algunas empresas como Peuman Innovation que contrataron una doctora para poder investigar sobre las propiedades de extremófilos en zonas áridas, por ejemplo, o en zonas súper frías como de la Antártica. Y tomamos eso y lo aplicamos al mundo, por ejemplo, de frutales para prevenir heladas. Entonces, puedes ir desarrollando capacidades de innovación, pero también puedes desarrollar proyectos ya bien intensivos en investigación y desarrollo, que nosotros le llamamos los proyectos de alta sofisticación, donde la empresa desarrolla conocimiento y lo aplica para desarrollar algo significativamente distinto. Y ahí está la Corfo también para poder entregarles subsidios, los acompañamos en este proceso incierto. ¿Por cuánto tiempo? Mira, ¿cuánto dura el acompañamiento? Porque muchos de estos proyectos tienen ensayo y error. Algunos claro. avanzan, otros retroceden, otros se acaban. ¿Cuánto tiempo acompaña la Depende Corfo? de la complejidad. Tenemos proyectos súper complejos que tienen mucha incertidumbre, que tienen mucho de ensayo y error. Prototipar una solución. Esos pueden ser, por ejemplo, proyectos que duren 4 años y si implica ciclos biológicos, por ejemplo, pueden durar hasta 5 o 6 años. Hoy día tenemos uno, a propósito de todo lo que se está desarrollando en la industria del hidrógeno verde, tenemos un proyecto de alta tecnología hoy día para capturar CO2 del ambiente, para mezclarlo después con hidrógeno verde y producir combustible. Eso lo está haciendo la empresa, la planta GIF en la región de Magallanes. Entonces son proyectos súper inciertos porque no sabemos si vamos a producir esto a bajo costo. Entonces tenemos esos proyectos de alta sofisticación y algunos sencillamente que son, por ejemplo, tenemos un proyecto en la región de Coquimbo que también viene... ¿El de la hamburguesa calamar? ¿Te gustó ese? Ese me gustó, el de la hamburguesa calamar. De hecho, sí. las quiero probar. Sí. Lo leí ahí en el prospecto que ustedes nos enviaron. ¿Cómo se desarrolla ese proyecto, bueno, por ejemplo? Hamburguesa de calamar. O sea, hay que imaginarse con el calamar, se hace hamburguesa y como mostaza, me imagino, con todas las cosas. Claro, lo que pasa es que en la producción de calamares se generaban residuos, el 34% de la materia prima era residuo, pero eso tiene componentes, ¿cierto? Tiene propiedades, tiene proteínas y eso era un residuo que se botaba y eso contamina. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Desarrollaron una planta experimental, tiene investigación y desarrollo. De hecho, bueno, ¿cómo capturamos y cómo tomamos las proteínas y estos componentes alimenticios para desarrollar estas hamburguesas? Y hoy día ya lo están haciendo y es súper bonito porque es sostenibilidad, es economía circular, tiene investigación y desarrollo, revaloriza residuos y se transforman hoy día en
en alimentos, es una microempresa. Entonces, no hay, solamente las empresas grandes tienen recursos para innovar. No, las empresas más pequeñas, las microempresas, también pueden tener esta mentalidad innovadora, desarrollar productos innovadores que lleguen a mercado y que sean valorados por los consumidores. Jocelyn, vemos a nivel país en el debate permanentemente, sobre todo en el 2024, 2025, todo el debate que ha habido en Chile en torno a la burocracia de este país, la permisología, un montón de proyectos parados, sobre todo las grandes inversiones que están frenando el desarrollo de muchas regiones también. ¿Le pasa también a los que quieren innovar que se encuentran con muros, con papeles, que impuesto interno, que el Ceremi de Salud, que esto, que lo otro, que finalmente hace que desechen el seguir adelante con su proyecto? Mira, yo creo que el que tiene mentalidad innovadora y emprendedora siempre se las arregla. Hay que ser busquilla para estas cosas. Yo creo pero hay mucho de esto también. Hay mucho de eso, sí. Y se está avanzando en esos frentes. No sé, algunos proyectos, por ejemplo, vinculados al área de la salud, a veces les cuesta porque toma tiempo tener la certificación, por ejemplo, del Instituto de Salud Pública. Y estamos haciendo cosas súper interesantes en temas de biotecnología, en medicina humana, y ese toma tiempo en esperar a que esos permisos lleguen. Pero hay un caso bien emblemático, ¿eh? Déjame contarte de Reborn Electric Motors, no sé si los conoces, es una empresa de O'Higgins, que ellos partieron reconvirtiendo buses a diésel y los transformaron a buses eléctricos. Era un proyecto que nosotros le financiamos. Y su objetivo era llegar a circular. Sin embargo, la normativa no te permitía que circularan por la vía pública buses que eran reconvertidos. Y estuvieron a punto de morir con ese proyecto y nosotros pedirle la plata de vuelta, pero dijeron no, ¿sabes qué? Y ahí es donde entra el ser busquilla. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tocarle la puerta a Codelco, una empresa de la región de O'Higgins, vamos a tocarle la puerta a Codelco y ahí pudieron circular, porque es un recinto privado, entonces ahí pudieron como piloto en el fondo, salvar y generar el transporte dentro de los operadores de la mina dentro de ese lugar. Y con eso salvaron el proyecto, pero había que pensar fuera de la caja. Lo que yo dije que iba a hacer, después, ¿sabes qué? Entonces busco otra manera. Entonces, si bien hay mucho que avanzar en este frente, las crisis también y los obstáculos también son oportunidades para ser innovadores. ¿Y por qué no se puede destrabar en Chile? No hablemos del gran empresario, de millones de dólares, hablemos del chiquitito, de la pyme, de alguien que está en una universidad partiendo con un proyecto, se encuentra con todas estas trabas, con valles que hay que saltar. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué en Chile somos así? ¿Por qué no se ha podido destrabar a lo largo del tiempo? Porque Chile también es un país de innovadores, entre otras cosas. Pues. Yo creo que las instituciones también van evolucionando y muchas veces se enfrentan a la innovación. Si uno mira la literatura, habla de que muchas veces las innovaciones están permanentemente tensionando las instituciones, llámese eso las reglas del juego. El mismo Uber, por ejemplo, es una innovación, ¿cierto? Y llegó para quedarse, pero hay que regularlo. Costó 15 años regularla prácticamente. Entonces, claro, y eso es lo que le ocurre a la innovación, que como va mucho más rápido, siempre está tensionando las reglas del juego y cómo operamos. Y yo creo que para el mundo, para las instituciones y para las políticas públicas también es una oportunidad de ir incorporando estas tecnologías. Imagínate lo que está pasando con la inteligencia artificial. El sector público está llamado también a incorporar la inteligencia artificial nosotros mismos para poder ser mucho más eficiente y entregar un mejor servicio a los ciudadanos. Pero eso hay que ir avanzando con cautela también y aprovechar estas oportunidades con responsabilidad también. Jocelyn, y en los proyectos que ustedes están, que son 30 que tienen ahí ustedes, sí. ¿Cuántos son de universidades? ¿Cuántos son pyme? ¿Cuántos es el señor Juan Pérez que partió con su proyecto? ¿Hay una estratificación de cómo parten estas cosas? Mira, tenemos distintos proyectos, son 30 casos destacados. No quiero decir que son los mejores, pero escogimos 30 para mostrar. Tenemos muchos más como país. Hay muchos más y eso quiero hacer el punto. Hoy día no tenemos estos solo casos puntuales. A mí me gustaría que nos quedáramos con el mensaje de que en Chile hay una masa crítica de empresas hoy día en todos los territorios del país, liderados por mujeres también, con pymes, que nosotros le llamamos las pymes innovadoras, que están liderando muchos de estos proyectos, muchos en regiones, 23 más o menos % de estos proyectos son liderados por mujeres. Hoy día casi un 60% de estos proyectos son sostenibles, otra categoría importante, y eso también es
una impronta bien particular de esta administración, porque nosotros impulsamos, bueno, está liderado por el Ministerio de Economía, un programa interministerial, el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es algo que nosotros le llamamos como políticas de innovación orientadas por misión. Se escogieron 3 sectores, o sea, más que nada 3 misiones: desafíos país asociados a la descarbonización justa, resiliencia ante la crisis climática y la sofisticación y diversificación productiva. O sea, no todo es litio e hidrógeno, que de repente uno se queda con ese titular grande, de que Chile piensa solo en litio y en hidrógeno. No escogimos industrias, escogimos desafíos, pero si tú te fijas, la electromovilidad y el hidrógeno verde aportan a la descarbonización. Entonces son misiones y mejorar, por ejemplo, la sostenibilidad en el sector construcción, en el sector transporte, hacerlo mucho más sostenible, eléctrico, eso aporta a la misión de descarbonización. Y hoy día tenemos financiamiento particular para innovaciones que aportan al cumplimiento de estas misiones. Entonces, en este brochure también vienen casos bien concretos de proyectos que tributan entonces a la descarbonización. Yo te contaba, hay otros proyectos, por ejemplo, de biofiltros para reutilización de agua. Eso conversa con resiliencia ante la crisis climática. Estos microorganismos aplicados para hacer mucho más resilientes los cultivos. Imagínate, somos un país de agroindustria. Tenemos que hacer frente a la estrechez hídrica en el norte, o a heladas también en el sur en algunos momentos. Entonces, tenemos muchas empresas hoy día, hemos calculado, tenemos unas 200.000 empresas innovadoras hoy día de acuerdo a la encuesta de innovación, y eso también es un mensaje para el sector empresarial, que a mí siempre me gusta decir que la innovación no solamente está reservada para las startups, que nacen innovadoras y impulsan y como tensionan también el panorama empresarial con sus innovaciones que traen, pero las pymes también están llamadas a innovar, están insertas en cadenas productivas, ya tienen clientes, por ejemplo, y pueden ir desarrollando innovaciones que agreguen valor y que sean súper pertinentes a las vocaciones productivas de todos los territorios, porque Chile es súper diverso. Lo vemos hoy día con los comités de desarrollo productivo regionales, que a propósito la Corfo está descentralizándose. Hoy día tenemos un comité de desarrollo productivo regional en cada una de las regiones. Ellos tienen instrumentos de innovación y de emprendimiento, desarrollo productivo. Y usted, bueno, usted es de la Corfo, gerente de innovación de la Corfo, sí, que es una empresa del Estado, una de las empresas más importantes de Chile en cuanto al motor, al vigor que le da a muchas cosas. ¿Echan una miradita también a lo que está haciendo otros países desde Corfo? Miren qué hace Argentina, qué hace Perú, qué hace Estados Unidos, o nos quedamos con la mirada hacia adentro nomás. No, siempre estamos mirando hacia afuera. De hecho, Chile, por ejemplo, es parte de la red de Eureka. Somos 47 agencias públicas de innovación que formamos parte de esta red y combinamos e intercambiamos mejores prácticas de cómo financiamos innovaciones, promovemos innovaciones colaborativas entre empresas de Chile con empresas de otros países. Yo siempre estoy preguntándoles a ellos, bueno, cómo hacen el trabajo, qué tipo de políticas están implementando. Por ejemplo, muchos países están implementando políticas como de política industrial, estas políticas de innovación orientadas por misión, y de hecho esto que aplicamos de este programa de desarrollo productivo sostenible se basa mucho en las ideas de Mariana Mazzucato, por ejemplo, que ha definido también esta estrategia industrial en el Reino Unido. Entonces, hay maneras también de hacer política sobre la base de las experiencias exitosas de otros países. Sí. Yoseli, ¿y cuánto tiempo Chile acompaña a sus emprendedores, a los innovadores, a la empresa chica, a la grande? ¿Hasta cuánto tiempo se acompaña y cuándo la sueltan? Y cuando la sueltan, ¿la ven alguna vez más o Chile ya no tiene nada que ver con esa empresa que en el fondo la criaron de potrillo? Nosotros tenemos, dependiendo de la duración de un proyecto, los acompañamos durante ese periodo, proyectos que duran 18 meses, 4 años, pero después las empresas siguen desarrollando proyectos porque necesitan sofisticar más, desarrollar nuevas innovaciones. Escalan a otra Claro, industria. o pueden desarrollar nuevos proyectos de innovación. También viene apoyo, por ejemplo, en la ruta de la innovación, ¿cierto? Para llegar a mercado. Nosotros tenemos el instrumento Consolida y Expande que te permite como terminar de empaquetar, desarrollar bien el modelo de negocio y exportarlo hacia afuera. Pero la Corfo también, la idea es que vaya evolucionando y que se vayan abriendo puertas como de financiamiento distintos para que puedan acompañar a la empresa en distintas etapas. Por ejemplo, este acuerdo que tenemos con la bolsa de Scalex, que pueden levantar capital en la bolsa de Santiago. También este proyecto que está en discusión, el proyecto AFIDE, que permite financiar proyectos
como de alta sofisticación tecnológica que requieran infraestructura para poder escalar, y esos son proyectos de 20, 30, 50 millones de dólares y ningún subsidio te puede dar eso. Entonces, los acompañamos con subsidios, los acompañamos con incentivos tributarios, a propósito de que también tenemos la ley E+D, el incentivo tributario a la investigación y desarrollo de las empresas, y también con financiamiento, con créditos, también con garantías para que puedan escalar y llevar a mercado estas innovaciones. Jocelyn, ¿y esa empresa que el Estado de Chile a través de la Corfo ayudó, queda con alguna obligación con la Corfo, con el Estado de Chile, con un retorno, con una suerte de offset que se ocupa en otras industrias o no? Mira, nosotros ponemos en los contratos que tenemos con ellos que siempre tienen que reconocer el apoyo de la Corfo. Pero reconocerlo que poniendo el logo en el fondo. Poniendo el logo. Pero sabes que al final no tenemos que obligarlos mucho, porque las empresas reconocen el apoyo que les entrega la Corfo, el financiamiento, el acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, en la Gerencia de Innovación tenemos algo que se llama el Innova Club. Tenemos como una red de alumnis. De las universidades, claro. No de las universidades. Como de las universidades, Lego. Claro, es como las universidades, claro. Y los invitamos permanentemente a distintas instancias, porque no todo es financiamiento, también hay que acompañar a las empresas a que hagan networking, que se conecten entre ellas. Entonces, por ejemplo, tenemos programas de innovación abierta. Hemos estado trabajando con Aguas Andinas, les lanzamos un desafío, el próximo 29 vamos a lanzar un nuevo desafío de innovación abierta y llamamos a todas nuestras empresas que han sido nuestras beneficiarias de emprendimiento, de innovaciones, y los invitamos a participar de esto. Entonces, generamos un vínculo con ellos, vienen a nuestras charlas también, entonces genera una relación con Corfo. Sí. Jocelyn Olivari, bueno, hemos aprendido harto hoy día del desarrollo de Corfo. Mucho éxito también en este Día Mundial de la Innovación y la Creatividad que está terminando. Sí. Ojalá que eso no apague a los giros sin tornillo y que sigan apareciendo en nuestro país. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Gracias. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 53 minutos, estamos de regreso en este Vía Pública, en este acontecido día lunes 21 de abril, donde los ojos del mundo, por supuesto, han estado puestos sobre el Vaticano, sobre esta trágica desaparición de la figura del Papa Francisco, un hombre político, eclesiástico, que viajó por el mundo, que llevó su doctrina a todas partes y que ayer, cuando se veía con una aparente mejoría, hoy día nos ha madrugado a todos. Acá en Chile fue muy temprano cuando se conoció la noticia, eso de las 4:15 de esta madrugada. El Papa Francisco ha sido el tema de esta jornada de día lunes. Pero también hay otras informaciones que queremos a esta hora compartir con ustedes, que están publicadas en nuestro portal 24horas.cl. Hay preocupación en el sur de Chile. Río atmosférico, lluvias y nieve, el fenómeno meteorológico que va a afectar de norte a sur al país. La Dirección Meteorológica informó que el río atmosférico aportará más un núcleo intenso de vapor de agua a un sistema frontal, lo que reactivará las precipitaciones abundantes. Así que obviamente están todas las alertas en el sur de Chile con el recuerdo de las inundaciones del año pasado y el antepasado. Ojalá que nada de aquello vuelva a ocurrir. Eso en el sur. Veamos cómo va a estar Santiago, cómo está hoy día, qué es lo que viene para mañana. ¿Hay agua a la vista? No se ve absolutamente nada. Mañana martes vamos a tener temperaturas más bajas que las de hoy día. Hoy día Santiago anduvo por los 27, 28 grados, pero se van a mantener las mañanas frías. Usted lo ve, las temperaturas se mantienen más o menos similares durante todos los próximos 5 días y con madrugadas que están siendo cada vez más heladas. Abrigarse, esa es la recomendación que se puede hacer. Y usted lo escucha, estamos terminando este Vía Pública con este gran tema de León Gieco, con el que queremos recordar también al Papa Francisco, porque el gran León Gieco, compatriota de él, fue protagonista hace algunos años de un acto ahí en el Vaticano, donde cantó esta canción tan emblemática del cancionero argentino, de Latinoamérica, tan importante además para Chile, porque fue compuesta en los periodos turbulentos del año 78, donde precisamente vino después la mediación papal del Papa Juan Pablo II. Una canción que al Papa le gustaba mucho. Solo le pido a Dios, de hecho, es una canción del mundo. El año 2002 la revista Rolling Stone y la cadena MTV la seleccionó como la 6ª mejor canción en la historia del rock argentino. Tienen buenos rockeros, buenas canciones ahí al otro lado de la cordillera, donde hasta ahora también lloran al Papa Francisco, al cardenal Bergoglio, que durante tantos años estuvo al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Terminamos este Vía Pública, por supuesto, en este día especial, 21 de abril, escuchando al gran León Gieco junto al Papa, cantándole esta canción
de tanto recuerdo y tan importante para todos. Que les vaya muy bien. Buenas noches, nos reencontramos mañana.